Hola, ¿qué tal, amados hermanos? Ustedes saben de antemano que en los domingos en la congregación estamos teniendo esta serie de principios bíblicos para un noviazgo cristiano. De manera que hay muchas preguntas e inquietudes que me han hecho, que las han consignado allí en el buzón, y quiero aprovechar este espacio para contestar algunas de ellas. Entonces, la primera pregunta dice así: soy madre soltera, tengo 2 hijas. ¿Tengo esperanzas de tener un hogar en el Señor? Bueno, la respuesta a esta pregunta pues la tiene Dios directamente. Como individuos pues debemos entender que Dios tiene un trato personal con cada uno de nosotros y es una pregunta legítima para hacerle al Señor. Y en una comunión con Dios sé que Dios te va a contestar en la lectura de la palabra, en oración. Dios te va a contestar esa inquietud. Pero también quiero animar a esta persona y a los padres solteros, madres solteras de nuestra congregación que puedan enfocarse no en lo que no tienen, que es un matrimonio, un hogar cristiano, sino que ya el Señor les ha dado. Debemos tener también un espíritu de contentamiento. Si soy padre, si soy madre, pues debo enfocarme en eso que ya soy. Primeramente, soy hijo de Dios, si he creído y depositado mi confianza en Cristo. De manera que debo cuidar y velar por mi comunión con Dios. Lo segundo, si eres madre soltera, en el caso de esta mujer, pues debes enfocarte en tus hijas. Debes enfocarte en darles esa guía espiritual a tus hijas. Enfócate en ser una madre creyente, una madre espiritual, una madre que enseña a sus hijas la escritura, que conduce su hogar en el temor del Señor. Es preciso, como mujer, que tu papel en medio de toda esta espera es enfocarte primeramente en tu comunión con el Señor, en el papel que Dios ya te ha otorgado como madre, pero también en orar y esperar. La mujer no está para tener la iniciativa y andar buscando marido y pretendiente. No, la mujer virtuosa, dice la Biblia, ¿quién la hallará? Entonces, la mujer es hallada en una comunión con el Señor. Dios te contestará esa inquietud. Amada madre soltera, que pronto me hiciste esta pregunta, o otros que están en la misma condición, debes preguntarle al Señor. Bueno, si el Señor en su buena voluntad te tiene para casarte con otra persona, esa persona ha de ser responsable también por tus hijas y asumirá ese papel como padre. Y será un varón valiente y esforzado. Pero también debes estar dispuesta a, en la condición en la que estás, amo al Señor, glorifico al Señor, le sirvo a Él como madre, como hija de Él, como madre soltera. Y puedes también preguntarle al Señor, bueno, ¿tú me quieres en esta condición? Estoy dispuesta a servirte en esta condición y tú serás mi esposo. Notemos que Colosenses capítulo 2, versículo 10 nos dice que estamos completos en Cristo. De manera que nuestra plenitud y satisfacción no está en un hogar cristiano, no está en el matrimonio, sino está en el Señor. Estamos en Él, por lo tanto, como individuos estamos totalmente completos y plenos y satisfechos en Él. Nuestra plenitud y nuestra satisfacción no está en casarnos, no está en el matrimonio, sino está en Dios. Ahí es donde debemos estar atentos. Pero también las madres solteras, los padres solteros presentan a veces un flagelo muy triste en medio de la sociedad. Y es tal vez la discriminación, tal vez el hacerles a un lado y aún dentro de la congregación pueden sentirse marginados. Pero, amados hermanos, todos como iglesia debemos entender que estas personas que han creído en Cristo son nuestros hermanos. No son ciudadanos ni cristianos de segunda categoría por ser padres solteros. Hay consecuencias de pecados, de decisiones que se tomaron, sí, pero también tienen un deseo legítimo en el Señor de formar un hogar y debemos también acogerlos, abrazarles, amarles y estrechar nuestros vínculos también con ellos porque son hermanos nuestros con el mismo valor y la misma dignidad que tenemos en Cristo. Siguiente pregunta. Como mujer, ¿cómo guardo mi corazón frente a un chico que me está pretendiendo para no lastimarlo ni a él ni a mí? Bueno, la respuesta es bastante amplia, ¿no? Lo primero hay que aclarar que sentir un gusto, sentir una atracción hacia otra persona, pues es algo natural. Pero entendemos por la palabra que nosotros no andamos
por vista, debemos andar es por fe. Y por fe, aplicando los principios bíblicos que hemos estudiado, que hemos visto a la luz de la palabra. Entonces, no te bases en tus sentimientos y en tus emociones para tomar esta decisión tan importante y tan trascendental como lo es escoger a alguien para casarte. Pero también debemos entender los procesos. La mayoría de chicos yo les animo a que tengan amistades, que conversen en grupos, que compartan en espacios dentro de la congregación y fuera de él, en grupo. Es la mejor oportunidad para casarse. Pero también entiendo que uno tiene cierta simpatía con alguna chica dentro de un contexto juvenil y se genera esa empatía, se conversa, se charla. Pero, amada chica, si el varón no ha hecho todo un proceso, no ha orado, no ha hablado con tus padres, no te ha dicho absolutamente nada, no hay más allá que una amistad. No puedes hacerte en tu mente ni crear expectativas, ni como decimos coloquialmente aquí en Colombia, armarte un video de que ya vamos a casarnos cuando simplemente no se ha hecho nada, simplemente hay una empatía, simplemente hay tal vez un gusto, pero no hay absolutamente nada más allá de una amistad. Y como tal, si no hay una amistad, si no han entrado en un vínculo con la meta puesta en el matrimonio, pues no deben generar más expectativas a más allá de esto. Debemos entender que dentro de ese proceso de la amistad hay ciertos límites que no se deben cruzar. ¿Cuál límites? Tú misma lo mencionaste en la pregunta, ¿cómo guardo mi corazón? Guardar nuestro corazón. Yo no puedo estar compartiendo y profundizando en una amistad con una persona del sexo opuesto que no es mi esposo, que no es mi esposa. No deben adentrarse en conversaciones de sentimientos, es que tú me gustas mucho, es que me encanta tu forma de ser, me gustaría casarme contigo, si no hay un compromiso previo, si no ha habido todo un proceso en pro de ello. No deben adentrarse en profundizar en cosas de su corazón, en compartir cosas muy profundas que hay allí. Nuestro corazón también es guardado para nuestra esposa, es guardado para tu cónyuge a futuro. Génesis capítulo 2 versículo 24 dice que se unirán y serán una sola carne. Cuando habla de una sola carne es una unidad, no simplemente en el aspecto físico de intimidad, sino también en el aspecto emocional, en el aspecto espiritual. De manera que cuando yo estoy en una amistad no debo profundizar. Y ese es un límite que yo debo hacer para guardar el corazón de la otra persona y también guardar el mío para no salir lastimados. ¿Qué trato deben brindarse? Un trato de amigos, un trato que tú tendrías con cualquier persona, hermano de la congregación, en amistad. No van a entrarse mucho en contacto físico, sino simplemente el saludo estrecho, fraternal que tenemos con hermanos mayores, con niños pequeños, tal vez abrazos y besos y no pasará más de ahí. No abrazos profundos en estrechez en que quieran buscar satisfacer también la carne. Deben conservar vínculos de pureza. El apóstol Pablo anima a Timoteo a tratar a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Tercera pregunta. Dice, si en el proceso de conocer a un chico me menciona que entre de sus planes o anhelos quiere tener hijos y yo no, ¿es una causa para que demos por terminado el noviazgo? Bueno, la respuesta está pues, expuesta delante del Señor por el varón. El varón, que en este caso es la chica la que no quiere tener hijos, el varón es el que anhela y desea. El varón debe ser consciente de la posición de la otra persona eh, y delante del Señor poner y tomar una determinación. Realmente el varón es quien es el responsable y quien va conduciendo y va ejerciendo aún su liderazgo también desde el mismo proceso de antesala al matrimonio como lo es el noviazgo. El varón es el responsable de la decisión final. El varón debe considerar orar delante del Señor por esta decisión y considerar los pros, los contras y finalmente optar por una decisión asumiendo que si se adentra en un proceso ya conocía de antemano esto, no vas a poder exigirle ni manipular a esa mujer cuando ya estén casados para que tengan hijos, sino ya de antemano tomas una decisión y sabes a lo que te atienes, como diríamos coloquialmente. Pero a decir verdad, esta pregunta me causa una gran inquietud y es esa perspectiva que se ha generado en nuestra sociedad del no querer
hijos, no quieren tener hijos. Muchas personas aún se entran y se casan con este propósito y con esto en mente. Pero la pregunta a hacernos es qué tan bíblico es tener un pensamiento de no querer tener hijos, casarme y no querer tener hijos. ¿Es un anhelo legítimo o es influenciado por doctrinas externas a la palabra? Ahora, notemos y debemos tener la claridad en cuál es la perspectiva de Dios frente a los hijos. Propósito del matrimonio, mostrar a Cristo en la iglesia, dar gloria a Dios dentro del matrimonio, pero también es un propósito el ser compañía. Pero también la Biblia nos expresa que el propósito es multiplicarnos y el tener hijos. Eso a la luz de Génesis está expresado en capítulo 1, versículo 26 en adelante. Pero también podemos preguntarnos cómo ve Dios los hijos. El Salmo 127, versículo 3 dice, herencia de Jehová son los hijos y cosa de estima el fruto del vientre. A los ojos de Dios los hijos son una bendición. A los ojos de Dios los hijos son una herencia. Son cosa de gran estima. Son eso, una cita divina que tenemos. Dios encarga la perspectiva bíblica, la perspectiva del judío frente a un hijo es un encargo de Dios y como padres somos responsables de criarlos, de enseñarles, de llevarlos en el temor del Señor. Cuando Jacob, después de que huye de su hermano Esaú y hay esa reconciliación, finalmente se encuentran y Jacob le dice, mira, estos son los hijos que Dios me ha dado. El judío y la perspectiva bíblica es que Dios es quien otorga los hijos. Por un lado tenemos familias y tenemos parejas que el Señor no les ha concedido hijos en su soberanía y en su gracia, y es algo que el Señor determina de esa manera y que es algo que debemos preguntarle a Él sus propósitos en todo esto. Pero también, ¿qué tal de esos matrimonios, de esas parejas que se casan y dicen, hijos? No. Hijos, no. ¿Y cuáles son los argumentos que presentan? Es que la sociedad está muy mal, es que los tiempos son difíciles, es que la economía está dura. ¿Mm? Pero notemos en Éxodo capítulo 1 que el pueblo judío estuvo bajo una esclavitud, vivió momentos de opresión, de dificultad, pero eso no impidió que ellos se multiplicasen. Dice la Biblia en Éxodo 1:12, cuanto más los oprimían, más se multiplicaban. Aún por decreto y mandato del faraón, les ordenaron que practicaran la matanza de niños, cosa que venía de culturas atrás y viene de mucho tiempo, porque Eclesiastes dice, y Salomón dice que no hay nada nuevo bajo el sol. Entonces todo el aborto realmente viene de mucho trasfondo atrás. Pero las parteras no atendieron a la voz de Faraón. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Dios prosperó sus familias. El pueblo judío vivió un momento de dificultad y eso no fue una excusa para decir no tengamos hijos, porque ellos veían en los hijos una bendición también de parte de Dios. Las culturas antiguas, como la cultura espartana y griega, consideraban a los hijos y identificaban si tenían ciertas cualidades que nos apoyarían, digamos, en el caso de los espartanos, para el poderío militar, o en el caso de los griegos, para influenciar en esa sociedad de individualismo, de conocimiento. De manera que el valor de la vida se medía en estos términos. Se medía en estos términos, ¿me beneficia o es un perjuicio social? Tristemente, muchos niños eran asesinados por los espartanos, por los griegos, por los romanos. Eran desechados después de nacidos y puestos en una vasija para que murieran, porque tal vez tenía algún defecto, porque ni uno se iba a servir para el ejército, porque es que ya teníamos muchos y entonces el alimento iba a escasear. Y así las sociedades que no temían a Dios menospreciaban a sus hijos. Tristemente todo esto ha sido vendido hoy día en nuestra sociedad y aún hemos sido permeados por todas estas doctrinas pensando en un hijo se convierte en un estorbo, no brinda ningún beneficio, un hijo puede ser perjuicio social, te va a impedir desarrollarte en tu vida, pero tristemente
No es de esa manera. Los ojos de Dios debemos verlo como sus herencias, sus bendiciones. La Biblia nos manda y todo seguidor de Jesús está para negarse a sí mismo. Cuando yo como varón le digo a mi esposa, no, no tengamos hijos, que tanto de Cristo estoy mostrando con esta actitud, con la excusa que podamos tener a los ojos de Dios son bendición, que tanto yo me niego a mí por tener un hijo. Tristemente, muchas doctrinas llegan a la iglesia y son permeadas. Está bien cuando hay parejas que el Señor en su bondad y en su soberanía no les permitió tener hijos. Propósitos tendrá el Señor con ellos, pero parejas que anhelen y digan no, hijos no, deben considerarlo a la luz de la palabra, preguntarle al Señor si esta cosa verdaderamente es legítima o no, como tú ves los hijos, es que tan bíblico es este pensamiento. Que el Señor sea añadiendo bendición a su palabra. Gracias por atender hasta el final de este video. Si tienen dudas, inquietudes también acerca de este tema del noviazgo, pueden escribirlas aquí en la cajita de comentarios. O bueno, el domingo en la congregación pueden hacérmelo saber. Muchas gracias, que el Señor les continúe bendiciendo. Un abrazo y chao, chao.